vamos a rendir la primera evaluación, ¿sí? De la unidad 1. Ok, adicional a ello, recuerden por favor, tenemos pendiente 2 actividades, mito griego y la película de Hipatia, que precisamente es el pie para que nosotros podamos hablar como tal de la filosofía medieval. Ok, entonces, vamos. La filosofía medieval, chicos, abarca todo el proceso que estamos estableciéndolo desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento como tal, ¿de acuerdo? Y aquí es algo muy importante este tipo de pensamiento que tenemos puesto, que se intenta compaginar, ¿sí? Encajar el pensamiento filosófico tradicional griego con la introducción de un nuevo principio religioso. Sí, que cuál es, como vieron ustedes dentro de la película de Hipatia, estábamos hablando precisamente del cristianismo. Sí, ustedes recordarán que ahí teníamos dentro de la película un poquito de intolerancia dentro de por parte de estas dos corrientes de pensamiento, ¿no es cierto?, en donde no podían compaginar adecuadamente. Entonces, dentro de la filosofía medieval tenemos un desarrollo mucho más fructífero del sincretismo. Es decir, aquí ya se busca compaginar la razón con las creencias o lo que estipula como tal la iglesia. Es decir, aquí no estamos, no se permite, ¿sí? O se busca, digamos, una razón lógica para que todo lo que la iglesia esté diciendo esté en relación a su propia doctrina, ¿sí? Y que no tengamos, sobre todo, una contradicción en relación a la inmortalidad del alma. Dentro de esta filosofía, ustedes van a observar que se toma ciertos principios de Platón, ¿sí? Usted recordará que cuando hablábamos de Platón, hablábamos de la teoría de las ideas, hablábamos que usted nace con un alma y esa alma está separada del cuerpo, que es algo mundano y que está sujeta a realizar ciertas actividades mundanas como tal. Entonces, mire, la filosofía medieval toma estos conceptos, ¿sí? Y lo que intenta es compaginarlos o llevarlos como tal a la parte del cristianismo, a que el sincretismo empiece a tomar fuerza. Recuerde también, por favor, que el sincretismo en sí era la mezcla de la razón con la fe religiosa. Una de las características que veíamos dentro del pensamiento filosófico griego tradicional, entendíamos a Aristóteles, a Sócrates, era que ya se buscaba totalmente separar la parte religiosa, la parte supersticiosa como tal, de la razón, de logos. Sí, recuerde que al principio decíamos, todo se explicaba bajo los mitos, ¿no? Incluso su destino estaba regido bajo los caprichos de los diferentes dioses del Olimpo, etc. Sin embargo, posteriormente nos separamos de esta parte del mito, de las creencias, digamos, un poquito supersticiosas, religiosas, y nos vamos a logos. Aquí dentro del pensamiento de la filosofía medieval ya tenemos una unión buscando una estabilidad dentro de la corriente de pensamiento. Y es aquí cuando nacen específicamente dos de los representantes, ¿sí? O establece, digámoslo así, dos corrientes de pensamiento que se desarrolla dentro de diferentes periodos específicos. Entonces, tenemos primero los patristas. Los patristas son considerados como los padres, ¿sí? Los que dan el inicio al cristianismo. Sí, son los padres fundadores, por así decirlo, de la iglesia. Y tenemos por otro lado los escolistas. Los escolistas, en cambio, lo que hacen es ya, digámoslo así, empezar un poquito a tener, a incrementar, perdón, o a agregar otras corrientes de pensamiento, ¿sí? Otras corrientes como árabes y judías, que estaríamos hablando más bien del tema religioso. Okay, entonces, en resumidas cuentas, la filosofía medieval lo que realiza es una fusión entre la fe y la razón.
Sí, una de las principales preocupaciones de los filósofos medievales fue conciliar la fe de la iglesia con la razón. O sea, no vamos a separarla del logos, está dentro del logos. ¿Y cómo se hacía esta conciliación, esta armonización entre estas dos corrientes que dentro del pensamiento griego tradicional son opuestas y no pueden sobrellevar o coexistir? Lo hacen o lo realizaron a través de la teología filosófica. ¿Qué es la teología? Es el estudio de la doctrina de los dogmas religiosos. Entonces, a partir de ello, el cristianismo en particular, ¿sí? Empieza a promover esta mejora de Dios con el mundo que él creó. Empieza a tener, a conllevar a Dios, el mundo y el logos, la comprensión, la filosofía. Para ello, como les decía, toman ciertos pensamientos, como por ejemplo de Aristóteles y Platón, que si ustedes recuerdan, nos vamos dentro de las diapositivas, hablamos del alma, de que el alma es inmortal y demás cosas, ¿no? Entonces nos seguimos manteniendo. Vamos. Los patristas. Como usted ya sabe, patristas dentro del nombre significa padres, los fundadores, los que desarrollan como tal este aspecto de la iglesia. Los patristas, dentro de su pensamiento, ¿sí? Desarrollaron diferentes dogmas cristianos que se mantuvieron coexionados con diferentes apologías de la filosofía griega, es decir, no se separaban como tal. Sí, de los pensamientos filosóficos clásicos. Rechazaban los que estaban en contra de la inmortalidad del alma, sí, pero no se separaban completamente de estos aspectos. Entonces, los padres como tal establecen, sí, o se dedican a defender como tal el nacimiento del cristianismo y también de ideas griegas y judías. Entonces, por ahí decíamos, somos una mezcla por ahí interesante de la religión como tal. Y sí, en efecto. Sin embargo, algo a resaltar dentro de los padres, no, dentro de los padres apologistas, que ya es como se conoce posteriormente a esta corriente de pensamiento, es que empieza a aparecer este término que usted tal vez lo haya escuchado, que son las herejías, ¿sí? Y las doctrinas religiosas empiezan a ser mucho más normadas y mucho más estrictas dentro del pensamiento cristiano. Tenemos algunos personajes importantes dentro de esta corriente, como Agustín de Hipona, ¿sí? Uno de los representantes. Agustín de Hipona, como usted ve, nace en África, ¿sí? En África, y se convierte directamente al cristiano. Es ordenado como sacerdote consagrado por el obispo, ¿sí? Las obras más importantes que realiza Agustín se encuentran dentro de las Confesiones, donde presenta específicamente la filosofía de la interioridad, la ciudad de Dios, donde estudia la filosofía y la teología de la historia. También dentro de su filosofía plantea un método específico que establece una conexión más profunda con Dios, como Dios puede entender o conocer específicamente el mundo. Entonces, Agustín trata de purificar, ¿no?, todas las costumbres, las pasiones, las tentaciones, para nosotros poder estar más cerca de la gracia divina, más cerca de Dios como tal. Y estudia bastante lo que conocemos como el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y demás. Entonces, él establece la filosofía y su método es la contribución que este personaje hace en específico. Y disculpa, chicos, sigo con un poquito de tos, ¿ya? Entonces, la filosofía y el método es la contribución de este personaje y el origen de la filosofía, que parte del deseo de felicidad, como lo vimos anteriormente, cuando hablábamos de los hedonistas que tienen este estilo de pensamiento, ¿no? Que yo busco el placer, mi bienestar y me preocupo absolutamente nada por otras personas y demás. Entonces, él también tiene este deseo de felicidad. Sin embargo, establece que el hombre, aunque anhela esta felicidad, tiene que buscar la verdad que lo salve, ¿sí? La verdad está en la felicidad, ¿sí? Y la felicidad está en la verdad.
y establece que para que usted pueda llegar a la felicidad debe de existir una unión con Dios, un conocimiento con Dios y el amor incondicional de Dios. De tal manera que para este personaje la felicidad está cuando usted tiene una unión, una conexión de alguna manera con Dios. ¿Sí? Y esta conexión se elabora con la razón y la fe. ¿Sí? Ahí podemos establecer la verdadera felicidad. ¿Sí? Nos dice también que la filosofía es una profundización y fundamentación racional de la visión cristiana, entendido desde un sentido más amplio, puesto que lo vemos desde un problema de Dios, ¿sí? Desde un aspecto mucho más religioso. Establecemos también el concepto del alma que nos seguimos manejando hasta el día de hoy. Listo. Es importante también rescatar de Agustín, ¿no? La existencia, cómo plantea Agustín a Dios, ¿no? Porque para Agustín, Dios es una existencia sumamente clara, es una existencia que llama a la reflexión. Para Agustín, Dios es vida, está vivo como tal, ¿sí? Y en este aspecto importante, establece digamos, la separación como tal de nuestra mente con algunas cosas mundanas que nosotros tenemos. Establece que para que usted pueda tener esa conexión con Dios, nosotros tenemos que ser un poquito tener un poquito de inspiración platónica, es decir, de separarme de cosas que no me van a funcionar, cosas que me sujetan a este mundo y este mundo cambiante y superarlas, ir un poquito más allá y convertir el alma en algo inmutable y eterno que va a permanecer en conexión con Dios. Aquí también tenemos la teoría de la iluminación que nos establece de igual manera este personaje, en donde nosotros podemos conocer, como él establece que la verdad es la felicidad, dice, mediante la teoría de la iluminación usted puede conocer la verdad mediante los sentidos, ¿sí? Entonces, usted tiene una inteligencia, usted tiene varios sentidos que le permite ir introduciendo, conectarse, tener esa verdad eterna que está dentro o está con Dios. Luego pasamos a la siguiente, que es la escolástica. Ya, perdón, se me fue, listo. Que es en sí la siguiente corriente, ¿no? Que aparece dentro de este aspecto. Y hablamos de la escolástica. La escolástica es establecida por la presencia, por los pueblos bárbaros, ¿sí? Que fueron abarcando cada vez más territorio. Esto sucede dentro de los siglos 3 y 8, ¿sí? Dentro de este periodo, en donde ya tenemos desarrollado un poquito más el ambiente romano, ¿sí? Y empieza a decaer el pensamiento de los patristas, empieza a, digamos, a ya no ser un pensamiento tan popular, algo que domina dentro de la mente de los nuevos conocedores y pensadores. Entonces, es aquí cuando la escolástica empieza a tomar un poquito más de fuerza como tal y establece eh, los diferentes principios que ya tiene igual prohíbe en este caso como tal la filosofía griega y lo empieza a considerar como anticristiano. Entonces, si usted se fija, aquí en los patristas intentaban como que convivir todavía con las ideas. Tomábamos cosas de Platón, tomábamos cosas de Aristóteles e intentábamos hacer una fusión medio interesante de estos pensamientos. En la escolástica ya no se establece este aspecto, digámoslo así, de bandera blanca, en donde queremos que todos tengamos una misma armonía, una estructura de pensamiento, sino que aquí ya decimos que no, el pensamiento griego tradicional se ha convertido en algo que va totalmente en contra de la iglesia y por tanto es anticristiana, ¿sí? Anticristiana, entonces estamos, digámoslo así, si alguien escucha o replica los pensamientos, entonces no está dentro del precepto de la iglesia y por tanto está incumpliendo lo que se establece dentro de la iglesia. Entonces ya tenemos aquí
como tal este aspecto un poquito radical que establece la escolástica. Nos dice también que durante este tiempo los eruditos se ocupan más de recoger el conocimiento de la enciclopedia que de generar un nuevo concepto de pensamiento, una nueva corriente filosófica como tal. Aquí el aporte, digámoslo así, que ellos harían como tal en sí es la prohibición del pensamiento griego. No empiezan a generar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver el mundo, no, sino que, digámoslo así, empiezan a limitarlo, ¿sí? Empiezan a establecer esta limitación. Vamos acá a la siguiente. Aquí ya tenemos como tal el renacimiento de Carolingio, ¿sí? Esto se da dentro del siglo 5, 6, 8, ¿sí? Y el siglo 9. Y nos dice que se caracteriza por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo en el imperio carolingo del occidente y en los árabes del oriente y los pueblos como tal árabes. Entonces, en este periodo tenemos a el rey precisamente que se llama Carlomagno, ¿sí? Y este rey de los francos y emperador del occidente, lo que hace es garantizar una buena administración, ¿sí? Que requiere emplear diferentes funcionarios de diferentes culturas. Entonces, de esta manera, como yo necesito, ¿no es cierto?, más funcionarios y que estos son de diferentes culturas, empieza a generar estudios, empieza a promover o a incentivar el estudio como tal. Precisamente esto empieza a pasar o a suceder bajo el reinado o el gobierno de este personaje. ¿Sí? De igual manera nos dice que tenemos por ahí la presencia de el monje Work, Alcunio, ¿sí? De igual manera fue distinguido dentro de los monasterios y las escuelas oficiales que establecía el Estado y fue igual una persona que contribuyó dentro de este aspecto importante dentro de estas épocas porque genera o surge eh, de una cultura o una razón diferente. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos a Carlo Magno, ¿ya? Tenemos entonces las ciencias de las escuelas. Tenemos la filosofía cristiana de la Edad Media, se presenta como ciencia en las escuelas desde el siglo 12 en adelante. Se llama escolástico a todo aquel que se enseñe en las escuelas, especialmente la filosofía y la teología. Y la definición de la escolástica como tal nos dice que es una reflexión filosófica y teológica. Ojo, seguimos estableciendo estos dos principios, ¿no? Filosófica y teológica, sugerida en las escuelas de la Edad Media, donde Carlomagno hasta el Renacimiento con el fin de comprender la fe cristiana. Entonces, Carlomagno establece, como les mencioné anteriormente, como que todas las culturas o todo lo que está bajo su dominio, todas las personas con ciertas características que están bajo su dominio, pueden acudir y asistir a diferentes instituciones, a diferentes escuelitas. Sí, dentro de esas escuelitas tenemos un proceso de adoctrinamiento, de enseñanza-aprendizaje, y por tanto nos dice que ahí empieza a enseñarse esta escolástica como tal, en donde tenemos ciertas ideas filosóficas y las enseñadas desde la teología. ¿Ya? Entonces, como usted sabe, anteriormente no se separaba la iglesia de la educación o la iglesia del Estado. Eran dos manos, por así decirlo, dos hombros que iban de mano a mano juntos. Y es importante que usted también identifique, ¿no?, que la escuela como tal se separa de la iglesia dentro de este siglo. Sí, porque, bueno, sí existen todavía escuelas de diferentes religiones que los van enseñando ciertos principios y valores en relación a su religión. Sin embargo, esto es opcional dentro de las escuelas, ya no se da de manera obligatoria. Mientras tanto, en este reinado precisamente de Carlomagno, sí se da la teología y la filosofía en base a las creencias y a los preceptos religiosos cristianos, de manera general, de manera, por así decirlo, obligatoria. Entonces, la filosofía cristiana de la Edad Media se presenta como una ciencia dentro de las escuelas.
¿sí? Que debe ser estudiada, analizada, conocida por cada uno de los estudiantes. Listo, chicos. Hasta allí. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos cómo escribían, encontraban pequeños tratados lógicos, ¿sí? En parte independientes, en parte aclaraciones sobre los escritos lógicos de Aristóteles y Porfirio. Entonces, aquí tenemos la presencia de otro pensador perdón, del pensamiento griego tradicional y demás. Entonces, mire, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que se tomaban, ¿sí?, ciertos aspectos para incluirlos dentro de este periodo de la escolástica. En este momento en donde se empieza a enseñar la escolástica, que es como, digamos, la fusión no exagerada únicamente de ciertos autores dentro de la filosofía griega tradicional. Aquí identificamos la era dorada como tal de la escolástica. ¿Por qué? Porque empieza a enseñarse a estos preceptos a los más pequeños, ¿sí? Empieza a enseñarse a formarse nuevas generaciones en base a este principio de la escolástica. Y los escritos de la escolástica se hacían dentro de diferentes técnicas, específicamente dentro del latín, en donde se formulaban diferentes razonamientos, ¿sí? Para que los estudiantes o las personas específicamente dentro de esta forma de enseñanza pudieran seguir desarrollando un pensamiento crítico, pero expresando las divisiones y subdivisiones de la iglesia, de la fe, ¿no? Todavía estamos dentro de este aspecto, ¿ya? Ok, chicos, hasta ahí en este caso nos vamos a quedar eh, para poder revisar un poquito si tienen alguna duda, inquietud, hasta ahí, ¿sí? Entonces recuerden, nos quedamos dentro de este aspecto. Las personas que todavía no me han enviado la película de Hipatía o el mito, hágalo por favor, tiene hasta el mes en específico de noviembre, hasta el 16 de noviembre para enviarme. Sí, una vez pasamos del 16 de noviembre, ya no voy a receptar más trabajos del mito griego. Ya, muchas gracias chicos por la atención y una vez más mil disculpas por el inconveniente que tuve de la luz. Esperemos que dentro de los próximos meses ya se normalice. Sin embargo, yo ya tomé medidas específicas para evitar estos inconvenientes. Ya, muchas gracias chicos, les agradezco un mundo, que tengan una excelente semana hasta el día domingo. Muchas gracias.